Hola, buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Gonzalo Escobino y estoy muy agradecido por la invitación que me hicieran para participar en este webinar. Espero que sea del aprovechamiento de todos. El tema que vamos a tratar es sobre la importancia del conocimiento en el personal de granjas. Vamos a ver por qué es importante la formación y educación del personal de granjas. Porque un alto porcentaje del personal que trabaja en granjas, en los galpones, aquellos que tocan nuestras aves, nuestro producto y que hacen la calidad del mismo, desconoce las bases de la cría de las pollitas y pollitos, sea cual sea su destino final: producción de huevos incubables, producción de pollos de engorde, producción de huevos de consumo. Una cosa importante antes de enseñar a este personal es ubicarlos, mostrarles en una gráfica como esta en qué área está cada uno de ellos dentro de la cadena de producción avícola, cuál es su aporte y lo importante que es que realice un trabajo extraordinario en su área. ¿Y cuáles son esas bases comunes para la cría de crecimiento, desarrollo y producción? Esas bases las he englobado en 8 temas que son interdependientes. Ahora, ¿qué es un tema interdependiente? Son temas que por su importancia cada uno de ellos depende mutuamente del otro, se complementan y cooperan para beneficiar, perjudicar o comprometer la cría, el crecimiento y el engorde en el caso de los pollos, y la cría, el levante y la producción en el caso de las ponedoras y animales para la reproducción. ¿Cuáles son esos temas? La humedad, el agua, la bioseguridad, la iluminación, la temperatura, el alimento, la ventilación y el espacio, que por sus siglas los llamaremos de ahora en adelante Habitabe. Cuando los pollitos y pollitos llegan a las granjas, tienen que aprender. ¿Y quién los va a enseñar? Por una parte los van a enseñar su instinto natural y sus sensores o sentidos. Y por la otra parte, los van a enseñar el sentido común y el conocimiento que tenga el personal que los atiende y los cuida sobre los temas de Habitabe. En esta lámina se muestra a los pollitos dentro de un cerco donde van a aprender sobre 8 temas. Para ello tenemos que proporcionarles los requerimientos de los temas del Habitabe para que crezcan uniformemente, en el amplio sentido de lo que es uniformidad externa e interna. Todos tienen que tener la misma oportunidad. Cuando trabajamos la supervisión o auditoría avícola, lo primero que tenemos que aprender es a desarrollar el arte de la observación y del sentido común, para poder darnos cuenta de las oportunidades que podemos mejorar en un escenario dado. Esta lámina muestra cómo cualquier desequilibrio entre los temas del Habitabe va a impactar sobre la uniformidad de un lote. Estos son pollos de 20 semanas y se observa a la derecha arriba plumaje normal en 20 días y a la derecha abajo plumaje anormal a los 20 días. A la izquierda se observa un grupo de aves del mismo lote con una gran desuniformidad. El futuro del desarrollo avícola está en la uniformidad del lote. El mayor impacto sobre la homogeneidad del lote se inicia con la recolección de los huevos incubables, su incubación y el manejo de pollitos y pollitas en las granjas. Tenemos también que decir que en cualquier ambiente que estemos trabajando avícola, el Habitabe es válido para cualquier tipo de ambiente o infraestructura avícola comercial. Vamos a revisar el tema de la humedad. Por ejemplo, si en nuestra supervisión encontramos zonas con cama mojada, niples goteando, niples sin gotear, niples chorreando, no va a importar cuántos en cada situación. El punto está en que aún estando bien los otros temas de Habitabe, el hecho de que se moje la cama va a desencadenar efectos que romperán con el equilibrio de los otros 7 temas. Cuando la humedad de la cama sobrepasa el 30% en combinación con las heces y la temperatura, se genera la producción de amoníaco en exceso. Ese amoníaco en exceso irrita las vías respiratorias de los pollitos y pollitas. Las vías respiratorias irritadas favorecen la colonización de los epitelios del tracto respiratorio por microorganismos presentes en el ambiente del área de cría.
La cama húmeda y fría va a enfriar las patas y el cuerpo de los pollitos y pollitas que se posen sobre ella. El exceso de humedad hace proliferar la contaminación microbiana dentro del área de cría. Se crea un ambiente estresante que induce a la inmunodepresión mecánica de grupos de aves que beberán y comerán menos. Se afecta en mayor o menor grado la uniformidad del lote, la mortalidad y las ganancias del lote. Podemos decir entonces que el control del exceso de la humedad es importante porque no aporta beneficios para pollitos o pollitas. Un ejemplo de niples goteando. Hay cama mojada y fría. Los pollitos se posan sobre la superficie fría, pierden calor corporal y absorben frío. Luego los pollitos se levantan. En esas edades los pollitos no son capaces por sí solos de recuperar el calor perdido. Estas situaciones se traducen en estrés, desuniformidad, bajo peso e inmunodeficiencia mecánica y menos ingresos. En esta lámina se muestra la desuniformidad en pollitas de 6 días de edad. Las causas de esa desuniformidad en este caso fueron una sinergia entre deficiencias de manejo, mantenimiento de equipos y granulometría muy gruesa del alimento. Ahí se observan las diferencias de peso. También un ambiente muy seco tiene consecuencias indeseables para la salud de las aves. Se recomiendan humedades ambientales relativas del aire entre 60 a 70% en estas etapas. Si la humedad relativa del aire es menor de 50, los pollitos empezarán a deshidratarse y su rendimiento se verá seriamente afectado. El exceso de humedad de la cama, más de 21 a 25%, es un factor extremadamente perjudicial para el desarrollo fisiológico e inmunológico de las aves. Esto sería una forma práctica de cómo determinar el exceso de humedad en la cama. Estos son pollitos con vientre y tórax humedecido. En algunas patas se ven concreciones de cama adherida, producto de exceso de humedad en la cama. Vamos a revisar ahora el tema del agua. Por ejemplo, si en nuestra supervisión encontramos agua en todos los niples o en los bebederos abiertos, pero las criadoras están calentando las tuberías de agua de algunos bebederos y también observamos que el agua no está disponible por inadecuada graduación de altura de los bebederos, desuniformidad de un lote recibido, entre otras causas, el punto de análisis está en que aún estando bien los otros temas del hábitat, los pollitos y pollitas solo beberán en bebederos disponibles con agua fresca. Entonces, esta situación afectará a un grupo de individuos de la población desencadenando competencia por los equipos disponibles con agua fresca, menor consumo de agua y alimento en un grupo de animales, estrés e inmunosupresión mecánica, aparición de enfermedades, aumento de mortalidad, desuniformidad, descarte de animales y menos ganancias en el lote. Siempre hay que revisar el espacio disponible y accesible de bebedero, de acuerdo con las recomendaciones. A veces este aspecto lo damos por sentado. Se recomienda llevar el control del suministro y consumo de agua relacionándolo con el consumo del alimento. Esta diapositiva señala en la parte superior el manejo adecuado de los bebederos de niple en los pollitos recién llegados. En la parte inferior, el manejo inadecuado de los niples en los pollitos recién llegados. Hay que garantizar la posibilidad de beber agua fresca y potable a cada individuo en la población para todas las tallas de pollitos y pollitas. En esta diapositiva se observan en A patas sin deshidratar como una referencia. En B, en C y en D se muestran patas con distintos grados de deshidratación. Vamos ahora a revisar el tema de la bioseguridad. Sin profundizar mucho, ya con lo encontrado en nuestra visita de supervisión y lo explicado sobre los temas de humedad y del agua, tenemos elementos que atentan y afectan la bioseguridad en su concepto más sencillo. Bioseguridad es todo lo que hacemos para evitar que aparezcan y se diseminen las enfermedades en nuestras aves. El amoníaco en exceso atrasa el crecimiento de los pollitos, daña los cilios protectores de los epitelios del sistema respiratorio en las aves. El exceso de humedad en un ambiente favorece la multiplicación de microorganismos, mohos, virus, bacterias presentes en el ambiente de un galpón avícola.
La falta de consumo de agua implica menor nutrición de los sistemas del ave, entre ellos el sistema inmunitario. Por supuesto, hay que mirar globalmente las medidas de bioseguridad del establecimiento per se. El exceso de humedad, como se ve en esta gráfica, en el ambiente favorece la multiplicación de microorganismos, mohos, virus, bacterias presentes en el ambiente de un galpón avícola. También el tema de la salud intestinal es un tema álgido en todos los congresos, y lo que se quiere aquí representar es que los pollos deben comer limpio. Al centro se observa un epitelio sano, digestivo, una infección subclínica y una parte muerta del epitelio. Y en la parte central inferior se observan intestinos sanos e intestinos enfermos a diferentes edades. El efecto de la contaminación con Escherichia coli, micoplasmas, neumovirus, con contaminantes ambientales del galpón, como el polvo y el amoníaco, causan lesiones significativas en el tracto respiratorio, así como una respuesta inflamatoria aguda en los pulmones, caracterizada por congestión vascular, entre otras consecuencias. A la derecha se ven cilios dañados y cilios sanos del epitelio respiratorio. Revisando el tema de la iluminación ahora. Si en nuestra supervisión encontramos algunos bombillos quemados en el área de cría, si la luz no es brillante y suficiente en el día y en la noche durante la primera semana de vida y se generan zonas oscuras dentro de la misma, el punto de análisis está en que, aún estando bien los otros temas del habitave, las zonas oscuras no invitan a los pollitos o a las pollitas para ir a esos lugares donde hay fuentes de agua y de comida. Esto ya afecta dos elementos importantes y a otros no menos importantes del habitave. Esta situación con zonas oscuras o oscuridad completa durante las primeras noches en la granja desencadena una serie de eventos como el miedo o temor a la oscuridad, que afectan otros temas del habitave. Los pollitos se agruparán en pequeños espacios humedeciendo la cama con sus excretas, enfriándose, no bebiendo ni consumiendo suficiente, originando un estrés muy fuerte que los deprimirá inmunológicamente, los atrasará en su crecimiento, ganancia de peso, generando mortalidades y descartes, con todas las consecuencias colaterales que al final se traducirán en desuniformidad y menos ingresos para el productor. Continuando con el tema de la iluminación, lo importante en iluminación es que cualquiera que sea el diseño de iluminación de las marcas existentes en el mercado, debe garantizar a los pollitos y pollitas, desde su llegada a la granja, una buena iluminación brillante día y noche durante la primera semana de vida, y la mejor alternativa de ahorro de energía desde el punto de vista de los costos de producción para el productor. Para la salida de las aves, algunos productores han recomendado la luz azul. La investigación ha demostrado que luces azules y verdes estimulan el crecimiento. Luces anaranjadas y rojas estimulan la producción. Los pollos tienen visión a color, mayormente en los espectros rojo, naranja, amarillo y verde. La visión es monocular o binocular de 300 grados. Existen diversos programas de iluminación recomendados, los cuales, administrados adecuadamente, mejoran los rendimientos. Las pantallas que se colocan a los bombillos incrementan la intensidad lumínica en un 50%. La luz blanca tiene el mejor promedio de espectro electromagnético. Como medida práctica en la noche, dentro de un galpón, la medida de un foot candle permite leer la letra pequeña de un periódico, y esto es considerado suficiente iluminación para luz nocturna. Este es un ejemplo de migración por falta de iluminación, la primera noche en una granja en Maracaibo. En la primera fotografía, arriba a la izquierda, se ven los pollitos pegados hacia la pared, donde no hay iluminación, es de noche, vean la oscuridad que hay en la cortina, a las 5 de la mañana. Luego a la derecha, a las 6 de la mañana, se comienza a aclarar, los pollos comienzan a moverse, ya comienzan también a colocar agua en los bebederos. En la siguiente fotografía, abajo a la izquierda,
ya se observa un poco más de movimiento hacia el centro a las 7 de la mañana, y a las 8 hay una mejor distribución cuando ya la luz se ve en la cortina, en la pared del lado izquierdo, se ve más iluminación. Los bombillos sucios pueden reducir la intensidad lumínica en un 60 a un 70%, o sea, la limpieza de los bombillos es muy importante. Aquí abajo se muestra un programa de iluminación sugerido para pollos de engorde. De 1 a 7 días, luz brillante durante las horas del día y de la noche. De 8 a 21 días, luz natural durante el día y durante las noches, luz suficiente como para leer la letra pequeña de un periódico en cualquier parte del galpón donde hayan pollos. De 22 días en adelante hasta la salida a la planta de procesamiento, luz natural en el día y oscuridad durante las noches. Esta es una gráfica donde se muestra también la mortalidad ocurrida en la primera semana de vida en pollitos criados con iluminación y pollitos criados sin iluminación durante la noche. Se observa la raya roja, la curva roja, la mortalidad ocurrida cuando no hay luz durante la primera semana durante las noches. Revisando el tema de la temperatura, partimos de la premisa que tanto pollitos como pollitas, desde que nacen hasta que empluman, necesitan nuestro cuidado al detalle para proveer la temperatura de confort de 30 a 34 grados centígrados para que puedan movilizarse hacia las fuentes de agua y comida, sobre todo durante los primeros días de vida. Es extremadamente vital para que se puedan obtener los nutrientes fundamentales para su crecimiento y desarrollo uniforme. El punto con este tema está fundamentado en que durante la supervisión generalmente encontramos o zonas muy calientes, o zonas muy frías, o zonas con corrientes de aire que afectan otros elementos del habitable. Estas situaciones desencadenan eventos en la población tendentes a la inadecuada distribución de las aves dentro del área de cría, que son incontrolables en áreas de cría muy extensas y más fáciles de controlar en cercos con no más de 1000 aves. Entre estas desencadenantes se ve que se promueve el crecimiento desuniforme en talla, peso, crecimiento interno de órganos y sistemas. Se afecta la bioseguridad por la migración de grupos de aves hacia zonas de mejor confort y la consecuente concentración de heces y una mayor fuente de contaminación microbiana. Se afecta negativamente la calidad del aire que respiran las aves, mayor contaminación con gases tóxicos como el amoníaco. Se afecta negativamente el consumo de agua, aun contando con la mejor calidad de agua y espacio suficiente para beber. Se afecta negativamente el consumo de alimentos, aun contando con la mejor formulación y presentación del mismo. Originamos estrés en las aves e inmunosupresión. No podemos olvidar que los pollitos y pollitas, para llegar a poner de manifiesto el potencial genético alcanzado por la investigación hasta nuestros días, exigen de un manejo de todas las variables del habitable cada día más diligente y exigente. Si tenemos a los pollitos con una temperatura de piso correcta, esto va a favorecer a muchos elementos del habitable. Por ejemplo, con piso a las temperaturas recomendadas, no se enfrían las patas, los pollitos y pollitas están parados, mantienen las patas calientes, no requieren echarse para calentarlas. Los pollitos y pollitos en estas condiciones beben y comen. Se estimula el crecimiento y el desarrollo intestinal. No se produce estrés e inmunodepresión mecánica. Absorben la yema y los anticuerpos maternales. No mueren y crecen uniformes. Todo lo contrario, una baja temperatura del piso va a desfavorecer el habitable. Por ejemplo, con piso húmedo y frío, se enfrían las patas, el pollito se echa para calentar sus patas con su cuerpo, absorbe frío del piso y transfiere calor del cuerpo al piso, se enfría el cuerpo. Los pollitos y pollitas en estas condiciones no beben y no comen. No se estimula el crecimiento y el desarrollo intestinal, se produce estrés e inmunosupresión mecánica, retienen la yema y no absorben los anticuerpos maternales. Unos mueren, otros se atrasan y crecen disparejos. Hoy día con la termografía es de gran utilidad para determinar las zonas frías y calientes, pero las cámaras van en precio desde 120 a 800 y más euros.
En la figura A la izquierda, se muestra la termografía de un pollito de 2 semanas. El color más pálido se corresponde con las más altas temperaturas superficiales. Las patas del mismo son el principal lugar de pérdida de calor. En la figura B a la derecha muestra la termografía de un pollo de 4 semanas descansando. Las plumas están bien desarrolladas y proporcionan un buen aislamiento. La cabeza y el área abdominal son las zonas principales de pérdida de calor. Ahora vamos a revisar el tema del alimento y la alimentación. En la práctica, durante una supervisión, no podemos determinar la formulación de un alimento. Solo podemos inferir sobre los probables ingredientes, textura, olor, temperatura, presencia de elementos extraños, crecimiento de mohos y su presentación principalmente. El punto con este tema está en que lo que más hemos observado en una supervisión son comederos sin comida, desperdicios de alimentos, alimentos con presentación inadecuada en cuanto al tamaño de las partículas que los pollitos y pollitas pueden prensar con el pico y tragar. Situaciones que aún contando con los demás temas del Habitabe en equilibrio van a desencadenar efectos que afectarán los otros temas del Habitabe. Cuando las partículas del alimento están en polvo, se promueve el bajo consumo de nutrientes, el desperdicio de alimentos y sus ingredientes que van a la cama del galpón. Cuando la presentación del alimento contiene polvo en exceso y granos muy grandes, también se promueve el desperdicio del alimento. El polvo y los granos muy grandes van a la cama del galpón. Debemos observar que la presentación del alimento sea adecuada en cada caso y considerar las recomendaciones de los expertos en cuanto al porcentaje de polvo y tamaño de los granos o pellets para cada caso. Siempre tenemos que revisar el espacio disponible y accesibilidad para consumir el alimento. A veces damos este tema por sentado y hay que llevar el control del suministro y consumo del alimento relacionándolo siempre con el consumo de agua. Recordar que podemos disponer del nutricionista más renombrado, reconocido, experto y estudiado, y de la planta de alimentos más sofisticada. Pero si las aves no pueden consumir el alimento por efectos relacionados con algunos de los temas del Habitabe, nuestros bajos rendimientos no son originados por el alimento ni por la planta de balanceados. En esta diapositiva lo que quiero representar es que cuando en una supervisión encontramos estas situaciones como las que se muestran, estamos claros de que no se promueve el consumo de alimentos, aún contando con las mejores materias primas y formulaciones. Esta diapositiva muestra la granulometría de los alimentos, la cual es importante conocerla y revisarla. En A la derecha se muestra el patrón de la granulometría de un alimento preiniciador proporcionado por la planta de balanceado. En B se muestra la granulometría de esos alimentos, de un alimento preiniciador recibido en la granja. En esta otra se muestra en A el patrón de granulometría de un alimento de crecimiento para apoyo de engorde proporcionado por la planta de balanceado, y en B se muestra la granulometría de un alimento de crecimiento recibido en la granja. El alimento debe ser suficiente, de calidad, disponible en todas las fuentes en todo momento. Los pollos de hoy en día crecen y engordan cada hora. No se pueden permitir dejar de comer o beber sin que se vea afectado su crecimiento y el engorde. Esta es una diapositiva donde se observa en el centro, arriba, pollitos desuniformes. Abajo los mismos pollitos ya numerados con los mismos números. A la derecha se observan cómo hay la desuniformidad arriba, el consumo de alimento, el buche, luego en los tamaños de la molleja del proventrículo, luego en el crecimiento del asa duodenal, como se ve, que se ve encorvado, porque no crece bien el páncreas no crecen acorde el páncreas y el asa duodenal. Luego a la derecha vemos arriba los corazones desuniformes, las pechugas
y luego los ciegos. Si las aves no pueden consumir el alimento por efectos relacionados con algunos de los temas del habitave, esto afectará el crecimiento y desarrollo de sus órganos y sistemas de los pollitos y pollitas, de los cuales el animal adulto va a demandar. Vamos ahora a revisar el tema de la ventilación. Supongamos que en nuestra visita de supervisión había ventilación, pero estaba afectando la distribución de los pollitos y pollitas. Las aves estaban formando grupos por la sensación térmica que producen las corrientes de aire no controladas. El consumo de agua y alimentos estaban siendo afectados. El punto central en el tema de ventilación es que cualquier sistema de ventilación debe garantizar a los pollitos y pollitas aire de alta calidad en temperatura, velocidad y limpieza, que sea capaz de remover el exceso de amoníaco y otros gases nocivos para las aves, previniendo enfermedades respiratorias desde el inicio, sin provocar corrientes de aire sobre los pollitos. La ventilación mínima es la cantidad de aire necesario por hora para el suministro de oxígeno a las aves y para mantener a la calidad del aire. El aire en movimiento no debe incidir directamente sobre las aves ni pasar sobre ellas. Esta pequeña corriente de aire es benéfica para el control ambiental durante la fase inicial de vida de los animales. La ventilación mínima es responsable por suministrar oxígeno para la respiración de las aves, extraer el exceso de calor, extraer el exceso de humedad, reducir la concentración de polvo, reducir la concentración de gases. Estas son las 5 razones básicas para ventilar. Remover el exceso de calor del galpón, remover el exceso de humedad del aire y de la cama del galpón, para minimizar la cantidad de polvo, para limitar la acumulación de gases dañinos como el amoníaco y dióxido de carbono, para proveer oxígeno para la respiración, para mejorar el área de vida de las aves. Lo importante tener presente con los sistemas de enfriamiento y ventilación es poder cambiar todo el aire del galpón cada minuto, según la edad de las aves. La falta de ventilación puede ocasionar el aumento de la humedad relativa del aire, aumento en la concentración de gases tóxicos como el amoníaco y el dióxido de carbono, aumento en la concentración de polvo y baja concentración de oxígeno disponible. Por otro lado, el exceso de ventilación puede causar disminución de la temperatura ambiental, exceso de corrientes de aire sobre las aves, descompensación metabólica y aumento del costo operativo. Al final del periodo de engorde, la ventilación debe ayudar a controlar las pérdidas en conversión de alimentos por el excesivo jadeo y controlar la mortalidad por causa de elevadas temperaturas incompatibles para mantener la vida de las aves. Mantener una temperatura agradable para las aves que les ayude a vivir en un ambiente de humedad relativa adecuado para el control de crecimiento bacteriano dentro de su área de vida, acorde con el bienestar de los pollos. Aquí se observa a la derecha un galpón con ventilación natural, galpón abierto, y un galpón a la izquierda con ventilación controlada, cerrado. Tenemos que hacer conciencia de que los galpones tradicionales para pollos de engorde no son capaces de proveer el enfriamiento necesario que requiere la genética de los pollos de engorde de la actualidad. También tenemos que considerar en el tema de ventilación que hay una predisposición anatomofisiológica del sistema respiratorio de las aves que nos exige suministrar a las aves aire lo más limpio y fresco posible. El aire contaminado puede pasar directamente al torrente circulatorio a través del divertículo humeral. Nunca debemos olvidar que el 90% de la casuística de las enfermedades en aves son enfermedades respiratorias. Esta gráfica y de la predisposición anatomofisiológica de su aparato respiratorio explican el por qué son frecuentes las enfermedades respiratorias en aves. En nuestras supervisiones podemos encontrar las mallas sucias en las culatas y secciones de los galpones, lo que disminuye la eficiencia de los sistemas de ventilación. En la fotografía se observa la misma sección de una malla con aumento del lente. Estas pequeñas secciones multiplicadas en la misma malla y en muchas mallas resta velocidad al aire del sistema de ventilación. Igualmente, pues, las trampas de luz y los paneles de ventilación deben tener un mantenimiento periódico de limpieza, disminuyendo para que no disminuya la eficiencia de cualquier sistema de ventilación.
Para los sistemas de ambiente, según la edad de los pollos de engorde, los expertos en el tema de ventilación sugieren utilizar la tabla que se muestra expresada en metros por segundo. Ahora vamos a revisar el espacio físico, el tema del espacio físico. Aquí utilizaremos el sentido común. ¿Qué espacio físico necesita un ser vivo para vivir estar en un sitio? Por sentido común, la respuesta es el espacio que ocupa el volumen de su cuerpo en una determinada posición. Entonces, ¿qué espacio mínimo necesitará un pollito de un día en el área de cría? El espacio que ocupa físicamente más el espacio que le permita movilizarse para comer, beber, respirar, depositar sus excretas sin crear problemas de exceso de humedad en la cama y un espacio para descansar. Ahora, ese espacio, al llegar los pollitos o pollitas, deben estar acondicionados con el habitabe, mientras se nivelan en tamaño, se fortalecen y hayan aprendido a comer y beber en las fuentes disponibles. Para un óptimo crecimiento, el desarrollo, uniformidad y expresión del potencial genético del ave, ese espacio en los primeros días debe estar delimitado para evitar que los pollitos y pollitas se dispersen en zonas muy frías, oscuras, donde no hay comida ni agua. Esto es sentido común. Por las razones esgrimidas en cada supervisión deberíamos realizar un análisis detallado tomando como guía los temas que engloban las siglas del habitabe. A manera de reflexión, no quisiera cerrar esta participación sin mencionar lo siguiente. Cada uno de nosotros tiene que transformarse no en el que sabe más del asunto entre nosotros, los que tenemos acceso a la información, sino en el que más enseña a nuestros colaboradores. Para ello, en lo personal, recomiendo la preparación de láminas gráficas antes de charlas muy largas. Otra cosa, a cada segundo se están generando actualizaciones, puntos de vista, aplicaciones nuevas tecnologías, investigación, innovaciones y nuevos descubrimientos sobre los temas y sus interacciones. Quedará de parte de cada uno de nosotros aprender y en algunos casos reaprender lo aprendido, crear el hábito de investigar y documentar la información de acuerdo a nuestras necesidades en las áreas de trabajo en las que estemos inmersos en la industria avícola comercial. Estas son unas fotografías donde se muestran que el pollito es un perfecto sensor y que nosotros también somos unos perfectos, tenemos nuestros sensores y somos con los sentidos podemos determinar lo que está pasando. Recordar pues esta lámina que ya la vimos y bueno, muchas gracias por su atención, espero que haya sido provechoso. Con esta última lámina damos por finalizada mi presentación y participación en el webinar. Esperamos haya sido del provecho para todos.